lo que también es pecado. Lo que también es pecado. Nosotros, como lectores de la Biblia, sabemos realmente qué es pecado. Pecado es infringir, es transgredir la ley de Dios, la palabra de Dios. Es transgredir lo que Dios manda, lo que Dios ordena, lo que Dios dice. Toda transgresión a la ordenanza divina se convierte en pecado. Y todo pecado se convierte en muerte, en condenación. La Biblia dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo. Y por haber entrado el pecado al mundo o a la humanidad, entró la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas hay una dádiva, hay un regalo de Dios, y es la vida eterna. Entonces nosotros sabemos qué es pecado. Nosotros sabemos cómo se peca contra Dios. Cómo el hombre llega a transgredir la ley de Dios, la palabra de Dios, la ordenanza de Dios. Pero cuando nosotros vamos a las personas, a la gente que no es de la iglesia, tal vez la gente conozca, sepa de algún listado de actitudes, de comportamientos, de vivencias que son pecado delante de Dios y que traen como consecuencia la muerte o la condenación. Y muchas personas hacen tales cosas. Por decir, mucha gente tiene claro que emborracharse es pecado, porque Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y la gente dice emborracharse es pecado. Algunos lo hacen y otros no lo hacen. También la gente dice matar es pecado, porque Dios dice no matarás. Eso quiere decir que el que mate está pecando. Y hay quienes lo hacen, pero también hay quienes no lo hacen. Como dicen por ahí, no matan ni una mosca. También la gente dice la fornicación es pecado, porque la Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Y si nosotros leemos en Gálatas 5:19, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces hay cosas que no están aquí en este listado, pero son semejantes. Eso quiere decir que son obras de la carne, son pecado delante de Dios. Entonces la gente dice, o la gente tiene un conocimiento de qué es pecado. Y está el listado y la gente hace el listado y dice, todo esto es pecado. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Tengo que decir en esta noche que también hay personas neutrales. Y esos que son neutrales son aquellos que acabo de mencionar cuando dije unos hacen estas cosas y otros no las hacen. Entonces, hay gente que dice, yo no soy adúltero, yo soy fiel a mi esposa. Otros dicen, yo no soy fornicario, yo no tengo sexo con nadie aparte de mi esposa, y si no tiene esposa o esposo, entonces se conserva. Y otros dicen, yo no me emborracho, yo no mato. Es decir, yo no hago esas cosas. Hay quienes tienden a justificarse, se autojustifican. Pero a eso yo le llamo el que no hace esos pecados. Es decir, no hace lo malo. No hace lo malo. A esos yo le llamo personas o pecadores neutrales. Porque aunque no están haciendo cosas malas o no están cometiendo pecados malos, porque entre comillas los pecados malos son estos, y ahí está el listado. Pero hay gente que dice, yo no soy tan mala porque yo no hago esas cosas. Quiero decirle que por el hecho de no hacer lo malo, pero ni tampoco hacer el bien, es un pecador. Por eso el sermón se titula Lo que también es pecado. Porque se puede tener claridad. La gente dice tener claridad de qué es pecado. Unos porque lo han leído en la Biblia, otros porque se les ha predicado, se les ha enseñado qué es pecado. ¿Qué actitud, qué comportamiento tiene la persona que está pecando, está haciendo lo malo? Pero entonces, hay algo más que también es pecado. Y ese es el pecado, yo diría en esta noche, más peligroso. Porque no tan fácil la persona despierta conciencia. Porque como no está haciendo lo malo, entonces la conciencia tiende a estar dormida. Porque como no hago lo malo, entonces no estoy entre ellos. Y si no soy borracho, pues no voy a ir a condenación, porque los borrachos no heredan el reino de Dios. Entonces el borracho, si no hereda el reino de Dios, va a condenación. Pero como yo no soy borracho, entonces posiblemente yo me salvo. Pero resulta que hay un actuar que también es pecado. ¿Y sabe cuál es? No hacer lo bueno.
Hay gente que no hace lo malo, pero tampoco hace lo bueno. Son neutrales. Y ese es el pecado más peligroso, porque la gente está conformada. Está en un conformismo, no hay como un motivo de conciencia, no es tan fácil despertar conciencia, pero yo quiero despertar conciencia en esta noche a través de la palabra de Dios. Amén. Vea. Hablando de las personas neutrales. Esas personas neutrales, como lo dije antes, no hacen lo malo, pero tampoco hacen lo bueno. Y mire que el no hacer lo malo es pecado. Y listo, el no hacer lo malo, entonces la persona dice, oiga, si yo no hago lo malo, entonces no soy pecador. Pero resulta que no hacer lo malo, ni tampoco hacer lo bueno, eso es pecado. Eso es pecado delante de Dios. Santiago 4:17. Quiero despertar conciencia en esta noche en aquellos. Quiero despertar conciencia en esta noche en aquellos que no hacen lo malo, pero que tampoco hacen lo bueno. Amén. Dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Ahora, esos que yo digo que son neutrales, tienen ese comportamiento así de no hacer lo malo, de no emborracharse, de no fornicar, de no adulterar, de no matar, no hacer esas cosas malas. Quizás porque tienen un conocimiento de lo bueno. Y entonces dicen, a mí me gusta el evangelio. El evangelio es bueno. Dijo alguien, el evangelio es sabroso. Y la gente dice eso, a mí me gusta el evangelio. El evangelio es bonito. Y entonces quieren de alguna manera como tranquilizarse y tranquilizar a otros diciendo, lo más seguro es que un día yo voy a ser evangélico. Y lo peor de todo es que quieren tranquilizar a Dios. Pero Dios conoce todas las intenciones del corazón. Para Dios no hay excusas. La persona o la gente frente a otras personas actúan para tranquilizarlos. No, tranquilo, nada que ver. Espérese un poquito y verá que yo le voy a dar resultados. Y con eso se tranquiliza. Pero Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Así es de que nadie puede tranquilizar a Dios diciendo que el evangelio es bueno, que el evangelio le gusta y que a futuro se va a convertir al evangelio. Sabe que el evangelio es bueno y sabe en qué consiste el evangelio, porque dentro del plan de Dios, todo lo de Dios es bueno. Y como todo lo de Dios es bueno, entonces lo que Dios manda a hacer es muy bueno también. Pero Dios no se tranquiliza con que el hombre diga que el evangelio es bueno. Que el hombre diga, a mí me gusta el evangelio. Y aparte del evangelio no hay nada más. No, Dios quiere que el hombre sienta el deseo, ese querer el evangelio, ese querer el plan de Dios. Pero también Dios quiere el hacer.
que la persona haga el bien. Porque la persona sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Sabe por qué? ¿Por qué la gente tiene ese conocimiento de que el evangelio es bueno y saben hacer lo bueno? ¿Sabe por qué? Porque ellos no hacen lo malo como tal. Y uno los ve muy sanos. Y uno hasta dice, esta señora, este señor parece un evangélico. Parece un pentecostal. Se ve bien. Pero entonces ese es una persona de las que más en peligro están. Están en peligro porque están conformados, porque están tranquilos, porque están empedernidos. La conciencia está dormida. Se confían. Por ahí la gente dice que la confianza mata. Entonces, el confiarse demasiado de lo que está haciendo, porque como no está haciendo lo malo como tal, entonces ese comportamiento es peligroso. Y Dios dice en Apocalipsis, por cuanto eres tibio, eres neutral. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Todo pecado a Dios no le agrada. Dios no tiene relación con el pecado. Ahora, ¿para qué el pecado? El pecado está para que el hombre haga el pecado. Para eso fue traído el pecado, para que el hombre cometa pecado delante de Dios. Ahora, matar, eso es pecado. Robar es pecado. Todo ese listado, eso es. Todo lo malo es pecado. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice Santiago 4:17. Gloria al Señor, le es pecado. Entonces, lo que también es pecado. Oiga, no solo hacer lo malo es pecado. No hacer lo bueno también es pecado. Y hay quienes se justifican, porque como no hacen lo malo, entonces se autojustifican. Entonces, ¿qué es lo bueno ahora? Vamos a mirar qué es lo bueno. Y eso bueno es lo que el hombre tiene que hacer para no ser pecador. ¿Qué es bueno? Según Dios, ¿qué es bueno? Según Dios es bueno el arrepentimiento. Y por eso Dios lo ordenó. Y por eso Dios lo estableció. Dios en su manifestación en carne. La Biblia dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Amén. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, todo lo que Dios hace, lo que Dios manda es bueno. El arrepentimiento es bueno y quien no se arrepienta, peca. No, pero es que yo no soy tan malo, yo no mato, yo no robo. Por el hecho de no arrepentirse, peca. Porque el arrepentimiento es el bien. Y el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. El arrepentimiento es bueno. ¿Por qué? Porque Jesús lo predicó, porque Jesús lo mandó a hacer. Dios no quiere el mal para nadie. La Biblia dice que Dios no quiere que el hombre muera. Dios no quiere que el hombre perezca. Por eso Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Porque el arrepentimiento es bueno. Amén. Usted dice, sí, el arrepentimiento es bueno, pero si usted no se arrepiente, con eso
está pecando delante de Dios. Y el pecado tiene una paga. Y todos sabemos cuál es. La paga del pecado es la muerte. Amén. ¿Qué otra cosa o qué otro paso se considera bueno? Otro paso que se considera bueno porque Dios lo ha mandado, Dios lo ha ordenado, es el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Como el bautismo es un paso que Dios ha establecido, Dios en su manifestación en carne ha mandado a los hombres a que se bauticen, a que crean en el Evangelio. ¿Para qué? Para ser salvos. San Marcos, capítulo 16, el verso 15, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oiga, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. O sea, el que no se bautice, el que no crea en el Evangelio, la lógica dice, no, es que no es malo. No es un asesino, no es un adúltero, no es un borracho, no es un fornicario. No, es que no es tan malo, eso dice la lógica. Pero el Señor dice que por cuanto no cree y no se bautiza, se condena. ¿Y quiénes son condenados? Los pecadores. Porque la paga del pecado es muerte. El que es condenado es el pecador. El pecador es condenado. Así es de que no hay necesidad de ser tan malo para condenarse. ¿Sabe cómo se libra el hombre de la condenación? Haciendo lo bueno. No solamente diciendo, no, es que el arrepentimiento es bueno, el evangelio es bueno, el bautismo es bueno. Yo sé que son pasos que hay que dar para la salvación. Pero si no los hace. Hay gente que llevamos tiempo predicándole el evangelio. Hay hombres que viven con su esposa que es cristiana. Hay hijos que viven con sus padres que son cristianos. Hay padres que viven con sus hijos que son cristianos. Hay esposos que viven o esposas que viven con sus esposos que son cristianos. Pero no se han arrepentido. No están haciendo lo bueno. Y por no estar haciendo lo bueno, se van a condenar. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Le es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y por último, hablando de lo bueno, ¿qué más será bueno? Bueno, el perseverar también es bueno. Así es de que el que no persevera en el Señor, peca. Y a veces este texto se lo citamos a los hermanos. Hermanos, hay que perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero resulta que el pecador tampoco persevera. Ese sí está peor. Ese sí está peor porque tampoco está perseverando. Entonces, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Entonces, lo que también es pecado. ¿Qué es lo que también es pecado? Esa vida neutral,
que ni es del todo malo, pero tampoco es del todo bueno. Está ahí, y eso es muy, pero muy peligroso. Usted debe despertar conciencia. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Amable amigo, no siga más así. A usted no lo va a justificar que no se emborrache. A usted no lo va a justificar que no sea un homicida. A usted no lo va a justificar que no sea un adúltero. A usted no lo va a justificar eso. Porque de hecho de esa gente hay miles, hay mucha gente. Pero entonces, aunque saben hacer lo bueno, pero con el hecho de no hacer lo bueno, porque en el Señor es el querer como el hacer. Entonces, el hecho de no hacer el bien, son pecadores y se van a condenar. Aleluya, aleluya. Lo que también es pecado. No te confíes de aquellos religiosos que le dicen, no hay necesidad de tanto. No hay necesidad de que usted se meta de lleno a una religión. Compórtese así y con eso basta. Yo le invito mejor a leer la Biblia y que usted a través de la Biblia encuentre cómo tiene que vivir para poder ser salvo. ¿Qué pasos tiene que dar para poder ser salvo? Porque también hay un vivir que es pecado y que no es vivir malamente, es vivir buenamente, pero que eso también es pecado. Amén. Entonces aquí lo que tenemos es que hacer el bien. Hagamos el bien. Bendito es el nombre del Señor. Hagamos el bien. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es hacer el bien. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe que la esposa se siente amada cuando el esposo hace lo que ella dice? Eso suena como raro, ¿cierto? Pero ¿cómo yo tengo que hacer lo que ella dice? Si ella le dice, ámame, el esposo tiene que amarla. Si ella le dice, respétame, el esposo tiene que respetarla. Porque ¿quién vive feliz sin amor? ¿Quién vive feliz siendo irrespetada o siendo irrespetado? Nadie. Entonces por eso el Señor Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y hay esposas que dicen, yo te amo con todo el corazón y con toda mi alma y con toda mi mente y con todo mi ser. Y hay esposos que también dicen lo mismo. Gloria al Señor. Entonces, eso es entender que lo que ella o él quiere es bueno. Porque si yo no quiero mal para mí, no lo quiero para nadie. Amén. Entonces, amar a Dios es hacer el bien. Amar al Señor es hacer el bien. Con todo.
sin reserva alguna. No, yo me reservo esta partecita para mí. No, no se puede reservar nada. Es con todo.